Venezuela enfrenta lo que puede ser el mayor cambio de modelo económico en los últimos 40 años. Delcy Rodríguez está siendo obligada por los Estados Unidos a llevar a Venezuela de una economía estatizada y arruinada a una economía abierta y de mercado. Hace casi 40 años, un ministro de Carlos Andrés Pérez tuvo un encargo similar, Miguel Rodríguez. Su plan, el Gran Viraje, debía llevar a Venezuela de un modelo rentista y endeudado a una economía abierta. Para ello, derribó el control de cambio, redujo el déficit público y liberalizó los precios. Unas medidas hoy incuestionadas, pero que en ese momento no fueron tan bien recibidas en un país subsidiado. Con doctorado en la Universidad de Yale, Miguel Rodríguez tuvo que enfrentar con Carlos Andrés Pérez y su equipo los saqueos y el estallido social del 27 de febrero de 1989. Fue la justificación histórica del chavismo para el golpe de Estado de 1992. 37 años después, la historia parece haber dado la razón a Rodríguez y a Carlos Andrés Pérez. Hoy entrevistamos a quien fue uno de los ministros de planificación más jóvenes y prometedores de la historia de Venezuela y cuya carrera fue truncada primero por el calderismo y luego por el chavismo. Rodríguez cree que Venezuela debe aplicar ahora la misma receta de 1989, tipo de cambio único, recorte de gasto y disciplina fiscal. Hoy tenemos en entrevista exclusiva al ministro que quiso modernizar la economía de Venezuela y cuyo proyecto fue enterrado por un país que no quiso aceptar su realidad en 1989 y que ha pagado con creces las consecuencias. Miguel Rodríguez, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Exministro de Carlos Andrés Pérez, el hombre del gran viraje de ese grandísimo proyecto económico para el país, la Venezuela de 1989. Es un privilegio, Miguel, que estés hoy con nosotros. David, es un placer estar contigo. Te he conocido personalmente recientemente y la verdad que ha sido un gran gusto estar aquí en tu programa. A tu orden, para que conversemos, discutamos sobre las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela y las experiencias del pasado y lo que hay que hacer ahora para iniciar esta recuperación de Venezuela después de 30 y tantos años de travesía en el desierto. Así es, Miguel, y tu presencia aquí es muy oportuna porque hace menos de 24 horas el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciaba un levantamiento parcial o unas licencias especiales para que comience a operar el Banco Central de Venezuela con algo de normalidad. Y lo primero que te quería preguntar, Miguel, son las consecuencias reales. Mucha gente nos dice, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias para la operativa del Banco Central, para la economía nacional, que le hayan otorgado esas licencias? Es decir, que se comience el levantamiento de sanciones de los Estados Unidos al Banco Central de Venezuela. Bueno, yo diría que ese es un paso inicial para empezar a normalizar las relaciones de Venezuela con el exterior. Como tú sabes, ya se están anunciando también la solicitud del Departamento del Tesoro al directorio del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de las instituciones multilaterales de crédito para que Venezuela se inserte en estos organismos que van a ser fundamental para proveer recursos en este reinicio después de tantos años perdidos, después de más de 3 décadas perdidas, de parálisis de la economía venezolana. Es bueno recordar que Carlos Andrés Pérez me nombró su ministro y jefe del gabinete económico cuando yo tenía 35 años. Y yo venía de haber ganado un Visiting Fellowship al Peterson Institute for International Economics en Washington, posiblemente el mejor centro de investigaciones de economía en los Estados Unidos. Y allí pues diseñé lo que debía ser ese gran viraje
que como tú dices tenía elementos de liberalización o unificación cambiaria, pero desde el mismo 1988, con el mismo Carlos Andrés en campaña, nosotros fuimos a los organismos multilaterales sabiendo la gigantesca crisis, la crisis que heredó el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89, es la crisis más grande de balanza de pagos y fiscal de toda la historia de Venezuela. Entonces nosotros nos tuvimos que mover rápidamente antes del resultado de las elecciones. Ahí se sabía claramente que Carlos Andrés Pérez iba a arrasar en las elecciones del 88, así como se sabe quién va a arrasar en las elecciones si se hacen ahora en Venezuela. Y con un Yo, problema económico parecido, Miguel. yo diría que en aquel momento peor porque teníamos 300 millones de dólares del Banco Central de Venezuela en reservas líquidas para mover la economía, con compromisos de pago de 11 billones de dólares de aquella época para el año de 1989 solamente. 11 billones de dólares de aquella época, eh, para ponértelo más o menos en cifra de hoy, son 40 billones de dólares que teníamos que pagar en el año 1989, con 300 en la cartera, 300 en el bolsillo, que eran las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela. Es como si ahorita Venezuela tuviera que pagar 40 billones de dólares este año. Con eso te lo digo todo. Un déficit fiscal de 10 puntos del producto. En este momento lo que sí tenemos es una economía totalmente destruida. En aquel momento teníamos a la segunda petrolera más importante del mundo, PDVSA, produciendo por debajo de su capacidad, produciendo 2,5 millones, 2,400,000 barriles de petróleo, y ya teníamos un plan para recuperar de manera importante pues la producción. Pero yo terminé montando rápidamente cuando tú mencionas el 27 de febrero. Yo el 27 de febrero, que fueron 25 días después de la toma de posesión, eso no tuvo nada que ver el 27 de febrero con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esa es una de las falsedades que se repiten, y del chavismo y del calderismo de aquella época y de la propia Acción Democrática, de que estaba una parte en contra de Carlos Andrés Pérez, el alfarismo. Le anotaron esa connotación al 27 de febrero, que no tenía absolutamente nada. Eso estalló porque en Venezuela, eso sí, no, posiblemente no lo recuerdas tú, que eres muy joven, pero había un fenomenal desabastecimiento de alimentos y de productos de primera necesidad. Yo era ministro y en mi casa no había leche, no había arroz, no había harina pan, no había azúcar. Me acuerdo de la crisis del azúcar que la vino resolviendo Moisés Naín en ese primer mes que también fue nombrado ministro. Yo fui nombrado a los 35 años, Moisés tenía 36 y veníamos los dos del IESA. Por eso a ese equipo de tecnócratas, entre comillas, nos llamaban los Yesa Boys en aquel momento, ¿no? Pero lo cierto del caso es que yo me moví rápidamente, hice una gran amistad con Michel Candezú, que era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, posiblemente el mejor que ha tenido el fondo en su historia, con Moín Kurechi del Banco Mundial y Enrique Iglesias del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque teníamos que montar grandes programas de asistencia a Venezuela y montarnos en la cosa más importante que te voy a repetir, que es de las cosas que hay que hacer hoy en día de manera fundamental, que es la reestructuración de la deuda. En aquel momento, bajo el plan Brady, yo no sé si esos nombres te recuerdan algo,
Pero esa iniciativa fue muy importante, fue montada para México, un país que estaba sobreendeudado con más de 110 billones de dólares de deuda externa. Muy importante pues para los Estados Unidos resolver el problema mexicano. Esa iniciativa Brady por primera vez reconoció en la historia la necesidad que dentro de las reestructuraciones de la deuda hubiera una sustancial reducción de la deuda, del capital y de los intereses de la deuda, porque los intereses en aquella época eran altísimos en la economía internacional. Entonces, por eso nosotros fuimos a todo esto. Yo diseñé un programa completo que abarcaba todas las áreas de la política económica, el área fiscal que había que crear prácticamente en Venezuela. Montamos en 1989, le introdujimos al Congreso una ley de reforma tributaria muy importante, que significaba una reforma al impuesto sobre la renta, modernizando el impuesto sobre la renta y la creación del IVA. Por primera vez en Venezuela había dos países del mundo que no tenían IVA, Arabia Saudita y Venezuela, porque el petróleo había proveído, tú sabes, todos los ingresos en toda la historia de Venezuela, que por cierto fue una historia económica muy positiva hasta lamentablemente el año de 1979. Las barbaridades en el manejo de la política económica se inician mucho antes de Caldera y del chavismo. En la propia democracia venezolana, los gobiernos de Luis Herrera y los gobiernos de Lucinchi fueron una verdadera catástrofe para la economía. Luis Herrera, que tuvo los ingresos más altos del petróleo de toda la historia de Venezuela, se las arregló para que en sus 5 años y los 2 primeros años de Lucinchi hubiera una contracción de 30% del Producto Interno Bruto per cápita. Una cosa que solamente se repite después en el chavismo. Y nunca antes había ocurrido en Venezuela, porque es importante que la gente sepa que el país más exitoso del mundo, desde los años 20, ¿verdad? Hasta el año 78, te lo puedo decir porque fue el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Fue el país más exitoso del mundo, el de más alto crecimiento con más baja inflación. Venezuela fue un país con una inflación del 1% durante 50 años. Durante 50 años. En los años 70 aumentó la inflación en Venezuela por la guerra del Yom Kippur, que quintuplicó los precios del petróleo y le dio muchos recursos a Venezuela. Paradójicamente, la producción petrolera se venía cayendo por un disparate que cometió el país de aprobar la famosa ley de reversión petrolera. Eso ocurrió en la democracia venezolana cuando se aprueba la ley de reversión en el año 69. Y esa ley de reversión implicaba que en el año 83 iban a revertir los activos de la Exxon, de la Shell, la Exxon se llamaba la Creole en Venezuela, de las empresas petroleras al Estado venezolano. Por eso es que Carlos Andrés tuvo que adelantar la nacionalización del petróleo y desde 1974 encargar un grupo de destacados venezolanos para nacionalizar el petróleo, porque las compañías petroleras, al aprobarse la ley de reversión, decretaron una huelga de inversiones en Venezuela y se cayó en picada la producción petrolera en el país. Ese fue el pecado original de la economía venezolana. Pecado original, pero un pecado grandísimo. Un pecado grandísimo, correcto. Allí arranca porque se cae la producción petrolera desde el año 70 hasta que el año 70 es el segundo año del gobierno de Caldera. Y la ley de reversión no tuvo que ver con él. Él no fue responsable de eso. Esa era la cosa que tenía metida en la cabeza Juan Pablo Pérez Alfonso y Rómulo Betancourt. Y el sector político venezolano, en el cual participaban, por supuesto, Caldera y los demás partidos políticos, todos estaban de acuerdo, totalmente equivocados, absolutamente todos, sobre la cuestión de lo que debía ser la política petrolera, que debía seguirse apoyando en el concurso de las compañías petroleras mundiales, ¿verdad? Que conocían a fondo a Venezuela
¿verdad? La geología y la geografía venezolana, sabían dónde estaban las reservas, etcétera, 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 y ir desarrollando nuestra propia empresa, que en aquella época se llamaba la CBP, la Corporación Venezolana del Petróleo, y que después en la nacionalización dio lugar a Corpoven. Lo que te quiero decir es que, bueno, Carlos Andrés tiene que adelantar esa estatización o nacionalización de la industria petrolera ante el derrumbe. Si no hubiera ocurrido la guerra del Yom Kippur y la quintuplicación de los precios del petróleo, los años 70 de Carlos Andrés Pérez hubieran sido años de miseria en Venezuela por el derrumbe de la producción petrolera. Son cosas que la gente no conoce, pero que son la realidad. De ahí viene el pecado original. El libro donde están contenidas esas ideas es Venezuela, Política y Petróleo de Rómulo Betancourt, donde están contenidos esos disparates, ¿verdad? Y ese era el libro de cabecera de Ali Rodríguez Araque y Bernard Momer, que son los que comienzan en el gobierno de Chávez la destrucción absoluta de PDVSA hasta el día de hoy. Por eso es que yo te decía que lo del Banco Central es un detalle importante, porque tú tienes que volver a institucionalizar el Banco Central, que ha sido destruido por el chavismo de manera absoluta, ¿verdad? Tú tienes que, entiendo que la presidenta del Banco Central ahora es una familiar de Maduro. Imagínate tú, ese disparate, ¿no? Imagínate toda esa locura. Bueno, lo cierto del caso es que tú tienes que reinstitucionalizar el Banco Central, quitarle esas sanciones de tal manera que él pueda desarrollar sus operaciones en el ámbito monetario y en el ámbito cambiario, y pueda monetizar efectivamente los ingresos petroleros que ahorita, da vergüenza decirlo, dependen de una potencia extranjera, así sea los Estados Unidos, y nos estén haciendo un favor porque los chavistas emprendieron un gran sistema, ¿verdad?, de destrucción, de robo a saco del tesoro nacional, que es el que tiene a Venezuela en esta circunstancia minusvalía, convertido en el país más miserable de América Latina, cuando Venezuela hoy en día, si hubiéramos continuado el programa del Gran Viraje, debería ser un programa un país que debería estar por encima de Arabia Saudita. Debería estar produciendo 10 millones de barriles de petróleo. Venezuela debía ser uno de los países de más alto ingreso per cápita en el planeta, porque ese programa contenía pues todos los elementos fundamentales para llevarlo a cabo. En primera instancia, reforma tributaria, creación del IVA con una tasa del 5%. Recuerdo que este señor Henry Ramos Ayub, que era el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, no se le ocurrió otra cosa sino publicar un panfleto que lo que daba era vergüenza, que tituló El IVA, un impuesto diabólico. Cuando propusimos el IVA con una tasa del 5%, después él mismo se lo aprobó a Caldera con una tasa del 16,5%. O sea, eran los juegos de la política venezolana que no permitían avanzar. Un país estatizado, subsidiado, no estaba preparado para abrirse de forma tan rápida. Esas son interpretaciones. Claro que hubo rechazo a las medidas. Nosotros, como te digo, recibimos esa situación crítica de reservas internacionales con gigantescos pagos de la deuda. La primera semana de gobierno yo tuve que viajar con Pedro Tinoco a Nueva York, y yo, por supuesto, asumir la batuta como ministro del gobierno y decirle a 1.500 banqueros que estaban en la sede del Chase Manhattan Bank en Nueva York, le digo, señores, ustedes no cobran un medio de deuda más de Venezuela hasta que no resolvamos el problema de reestructuración de la deuda. Venían cobrando 4.000 millones de dólares por año durante el gobierno de Lucinchi. El Lucinchi anunció que tenía una botija llena en enero del año 86 y esa botija la vació pagando deuda a razón de 4 billones de dólares por año, incluyendo intereses de capital. Bueno, ahí se destruyeron las reservas de Venezuela y nosotros recibimos
recuerdo que en enero, antes de la toma de posesión del gobierno, tuvimos que salir a buscar préstamos puente para poder pagar las cartas de crédito, que eran 6.000 y pico de millones de dólares de cartas de crédito que estaban vencidas y que tú no puedes dejar de pagar porque las cartas de crédito son las que te mantienen viva las importaciones que ingresan al país. Y rápidamente, como te digo, el 27 de febrero yo estaba firmando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional cuando estallaron los sucesos en Caracas. Esos sucesos estallaron por el problema que había con los precios del transporte. Eso no tenía nada que ver con la gasolina, porque la gasolina en Venezuela se regalaba. Simplemente se regalaba. La gasolina no tenía ningún efecto en el precio del transporte en Venezuela. ¿Okay? El que diga lo contrario no sabe lo que está diciendo. Entonces, sabíamos que teníamos esa papa caliente e inmediatamente abordamos el problema de los transportistas. Y yo le propuse al gabinete, al presidente y al ministro Rada, Gustavo Rada, que es el ministro de Transporte y Comunicaciones, que negociáramos rápidamente con los transportistas lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo un aumento del 100% en los precios del transporte, no por la gasolina, que se regalaba simplemente. Lo que costaba era pararle una bomba y llenar por 4 lochas el tanque, el tanque de la autobuseta o de lo que fuera. Pero Lucinchi les había congelado el precio del transporte durante 3 años a todas las asociaciones de transportistas del país. En una economía que tenía una inflación promedio del 30%. Entonces, cuando tú haces el compuesto de ese 30% durante 3 años, eso te da más del 100% de atraso en los precios del transporte. Por eso que los transportistas estaban pidiendo con toda razón el aumento del 100% en el precio del transporte. No fue que ellos se sacaron esa cifra de la manga. Y en la negociación, que yo fui el que diseñé los parámetros de la negociación, lo que debíamos ir es un aumento gradual del transporte del 30% 3 veces durante el año. El primer aumento debía ser el 1 de abril de 1989, no el 27 de febrero, el 1 de abril de 1989, ¿verdad? Después que los trabajadores recibieran el aumento del salario del 30% en el mes de marzo. Bueno, se llegó al acuerdo, ¿verdad? Yo me fui tranquilo a Washington a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con Pedro Tinoco y la ministra de Hacienda que tenía que firmar, pues tenía la firma de la República, ¿verdad? Y cuando estalla, pues ese 27 de febrero, cuando una sola asociación de transportistas del país, la Asociación de Transportistas de Guarenas, nada más y nada menos, aumenta el 27 de febrero el precio de la gasolina en un 100%, desconociendo el acuerdo con el gobierno y con el ministro Rada. Esa asociación de transportistas estaba infiltrada, sin duda alguna, y por eso procedieron a eso. Bueno, y ahí empezó la quema de las autobusetas, la televisión pues a proyectar todo lo que estaba, el desastre que estaba ocurriendo en Guarena. Bueno, y eso ocurrió lo que desde que yo era niño venía diciendo, siempre decían en las conversaciones los adultos, ¿verdad? De que cuando bajen los cerros de Caracas, bueno, ese día bajaron los cerros de Caracas, porque no tenía, no por el transporte, sino porque no tenían que comer en sus casas la gente por el desabastecimiento total que hubo en enero y febrero de 1989. Herencia de un gobierno desastroso que fue el gobierno de Lucinchi, heredado, por cierto, del gobierno de Luis Herrera, que liquida todas las reservas internacionales del país de la bonanza petrolera más grande de la historia de Venezuela, con una economía contrayéndose y promoviendo una fuga de capitales brutal. La más grande de la historia de América Latina, donde los ricos de Venezuela, mucha gente sacó dinero, pero las grandes familias ricas de Venezuela se llevaron los dólares a 4.30, regalados, más de 30 billones de dólares. Te estoy hablando
más de 100 billones de dólares a valores de hoy. Las riquezas fundamentales del país, ¿verdad? Y hasta que llegamos al famoso Viernes Negro, que fue el 18 de febrero de 1983, donde se agotaron las reservas internacionales del Banco Central y hubo que cerrar el mercado cambiario. Y ahí establecieron esa cosita que se llamaba RECADI. RECADI, un prostíbulo de corrupción administrativa igualito que el CADIVI que después monta Chávez y la OTAC que montó Caldera a comienzos de su segundo gobierno. El problema de Venezuela no es solamente quitarle unas sanciones al Banco Central, ¿ok? No es, eso tiene que ser todo un conjunto de política económica donde los ministerios de la economía tienen que estar todos ensamblados en una sola política económica coherente, integral. Yo, por ejemplo, a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue el más grande de la historia del Fondo Monetario, un acuerdo que hizo historia también, porque desde la fundación del Fondo Monetario, primera vez que el fondo le presta a un país, a Venezuela, y el préstamo más grande de su historia, más grande que los de Brasil y de la India, en aquel momento, en un país en atrasos de pago de intereses con la banca internacional. El que inauguró eso fuimos nosotros, con un directorio dirigido por un fenómeno verdaderamente que era Michel Caneso. Sobre lo que debe hacer el Banco Central de Venezuela, ha circulado un video viral en las últimas semanas, en los últimos meses, donde tú retratas las medidas que se deberían aplicar, porque te preguntan en una conversación informal, ¿qué medidas aplicarías tú si te nombran presidente del Banco Central de Venezuela? Y esto es lo que dijiste tú y que está viralizando y todo el mundo está viendo. Vamos a verlo. Me dan el control completo del Banco Central ahorita, ¿qué hacen? ¿Me dan el Banco Central a mí? Ahorita te doy. En un mes está lista. ¿Cómo? Se acabó. ¿Cómo? Bueno, lo primero que yo voy a tener son 20 billones de dólares de reservas internacionales del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales. Eso me lo van a dar como lo conseguimos. Seguro. ¿Qué más? Tasa de cambio fija por un tiempo, muerta la hiperinflación. Libre de convertibilidad, totalmente libre de convertibilidad. Suelta el dólar. Lo suelto, como lo hicimos en marzo del 89, Tinoco y yo, con un par de bolas, sin reserva, ¿ok? Solo teníamos el programa ya negociado con el Fondo Monetario, ¿ok? Y esa vaina se estabilizó. ¿Ok? Libre total convertibilidad. ¿Y termina la hiperinflación en cuánto tiempo? En un mes la liquido. Bueno, era tu diagnóstico suscribo, hace algunos años. Suscribo totalmente las palabras de ese señor que estaba hablando. Es que soy yo. No, pero ahí estábamos en la hiperinflación. En la hiperinflación tú tienes que matarla con una tasa de cambio fijo. Eso es inevitable. ¿Ok? Porque si no, eso te vuelve a estallar y tienes que tener ya un buen paquete de reservas internacionales en el Banco Central para sostener esa tasa de cambio fijo. ¿Seguimos con una hiperinflación? No. Esto no. La hiperinflación era la que teníamos en ese momento. Eso me lo grabaron a mí hace como 5 años. ¿Te acuerdas? Cuando vivimos el episodio grande de hiperinflación. Y me lo grabaron sin que yo me diera cuenta que me estaban grabando, por cierto. Yo venía manejando desde París 7 horas. Venía muerto. Manejando de París y esto me tenía una emboscada en Ginebra. Y me firmaron sin avisarme. Pero ahí está, en esa filmación, aparece el tema de las reservas internacionales que tú tienes que tener. Aquí tengo, según el Banco Central de Venezuela, inflación del 2025, 475%. ¿Eso no es hiperinflación? No, eso no es una hiperinflación. Hiper es de más de 1000 para arriba. Y bueno, Venezuela tenía, creo que 100.000% de inflación o más. En aquel momento que yo estaba hablando. ¿Okay? Eso ha ocurrido en varios episodios en América Latina. Bueno, ocurrió en la Alemania de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Versalles, que era un tratado criminal contra Alemania, ¿verdad?
que le imponía reparaciones de guerra que Alemania no podía pagar, y entonces por eso se desató una hiperinflación. Por cierto, el gran economista John Maynard Keynes escribió un libro fundamental, que fueron las consecuencias económicas de la paz, porque el tigre Clemenceau, que era el mandamás en Francia, quería ver destruida Alemania, cosa a la que se oponía Inglaterra, por cierto, la pérfida Albión. Y Keynes era el negociador principal por el imperio británico en Versalles. Se impuso la tesis de Clemenceau, Keynes la denunció y predijo que la economía alemana iba a caer en una hiperinflación, que fue la famosa hiperinflación de Alemania de aquellos años. Y lo que era el imperio austríaco, Austria, Hungría, etcétera, el imperio austrohúngaro también cayó en una tremenda hiperinflación en aquel momento por las reparaciones de Versalles. Entonces, y Keynes además hizo una predicción política que se dio al centímetro. Digo, en 20 años tenemos una segunda guerra mundial, porque Alemania va a recuperarse y va a recuperarse a través de políticas populistas de derecha. En Alemania se va a imponer, como se impuso en Italia con Mussolini, porque Mussolini ya estaba en el poder desde el año 22, se va a imponer el fascismo, ¿verdad? Que ya resurge con fuerza en Alemania, y ese fascismo estaba encarnado nada más y nada menos por ese señorito que llamaban Adolfo Hitler, ¿ok? Que no solamente desconoció las reparaciones de Versalles, sino que empezó una carrera pues armamentista, etcétera, que desembocó en esa gran catástrofe de la historia que fue la Segunda Guerra Mundial, que Keynes pronosticó en 20 años. Y Keynes escribió las consecuencias económicas de la paz en el 19, en 1919. Bueno, lo que te quiero decir es que después de eso, yo me refiero ahí en esos videos que se hacen virales y tal, cuando lo sacan, porque lo sacan cada 3, 4 meses. Yo me refiero al caso brasilero, me refiero al caso argentino, le digo, porque ahí había un grupo de banqueros brasileros y argentinos reunidos conmigo, y yo les indicaba, eso fue lo que ocurrió con el Plan Cruzado, que fijaron la tasa de cambio, no tenían reserva y no hicieron el ajuste fiscal, porque el complemento para matar la hiperinflación no es solo que tengas la tasa de cambio fijo, sino que elimines el déficit fiscal, que es el que te produce la excesiva monetización de la economía y la aceleración del crecimiento de los precios. Eso es lo que tiene que hacer el futuro Banco Central de Venezuela. Lo que tiene que hacer es, primero, quedar claro en qué es lo que se está haciendo, lo que se va a hacer con los recursos petroleros magros, pero que todavía son recursos petroleros, que Estados Unidos está vendiendo, le está vendiendo al gobierno venezolano, que es un gobierno intervenido, ¿verdad? Una vergüenza para Venezuela, pero eso es así, porque los chavistas son más vergüenza todavía que eso, que fueron los que llevaron el país a esta situación. Entonces, eso, la monetización, yo entiendo que la estaban haciendo a través de los 4 bancos más grandes. Dentro de estas medidas que tú mencionaste, creo que suman 3 bancos del Estado, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, otro banco más, y los 4 bancos más grandes, que son el Provincial, el Banco de Nogueroles, el BNC. Nogueroles sigue de gran banquero en Venezuela. Tiene 90 años y sigue dándole. El Banco Nacional de Crédito es el de él, por cierto. Banesco y el Banco Mercantil. Con eso ellos hacen la inyección de dólares a través de la banca privada. Pero la fundamental es la monetización, acumulación de reservas en el Banco Central y la monetización de esa compra de reservas al gobierno, para proveerle al gobierno en programas que supuestamente van a ser auditados por los Estados Unidos, por el Tesoro de los Estados Unidos, imagínate tú, para que se produzca la reanimación por esta vía, que va a ser acompañada por un aumento de la inversión petrolera. Ya Chevron y Repsol han anunciado
que inician planes de inversión importantes en Venezuela. Y una de las cosas que obligó a los Estados Unidos fue a la reforma de la ley de hidrocarburos para permitir la inversión de las empresas privadas. Claro, para el Exxon, la Shell, los que fueron nacionalizados por el disparate que no ocurrió en el chavismo, sino en el año 69 con la ley de reversión, ellos tienen que ver muy bien cómo es la cosa. Es fundamental un gobierno sólido en la parte económica, que no sea solamente el Banco Central. Una muy buena coordinación con el Tesoro y con los organismos multilaterales de crédito. Venezuela necesita no los 5 billones que simplemente le corresponden a Venezuela, porque es la cuota de Venezuela. Eso es una cantidad minúscula. Eso es lo que pasa es que el PIB de Venezuela son 100 billones de dólares. O sea, el más miserable per cápita en América Latina. Una vergüenza. Entonces, 5 billones de dólares, bueno, es el 5% de eso. Eso sirve para hacerle una cosquillita para que despierte la economía venezolana. Pero eso no es Venezuela necesita un volumen de recursos gigantesco, efectivamente, para que haya un despegue, una recuperación lo antes posible. No hay tampoco que meterse mentiras en la cabeza de que Venezuela va a estar desarrollada en 3 años. Eso es mentira. ¿Ok? Eso va a ser un proceso, pero un proceso que puede despegar con mucha fuerza si se hacen las cosas bien. El Fondo Monetario Internacional hay que sacarle unos 30 billones de dólares en una facilidad como la que yo negocié. La que yo negocié eran como 25 billones de dólares a valores de hoy. Necesitamos más hoy. Entre 30 y 40 billones de dólares del Fondo Monetario Internacional en una facilidad ampliada de 3 años. Necesitamos programas de 10 billones de dólares de cada uno del Banco Mundial y del BID, que tienen la ventaja de que son programas atados a proyectos, que tienen asistencia técnica. Yo monté la oficina más grande del Fondo Monetario Internacional en América Latina en Caracas, Venezuela, en el año 89, dirigida por un gran economista, Augusto de la Torre, que después fue economista jefe del Banco Mundial y fue presidente del Banco Central de Ecuador. Extraordinario, Augusto, y un grupo de primera categoría que fue a montar la oficina del fondo en Caracas. Y también monté la oficina más grande del Banco Mundial y del Banco Interamericano en América Latina, la tenía Venezuela. Y fueron de gran ayuda porque ellos prestan asistencia técnica, asistencia de auditoría, que es muy importante con estos elementos que todavía manejan el poder en Venezuela. ¿Entiendes? Y yo creo que eso es parte de la transición, que se pueda desarrollar efectivamente un programa de inversiones de recursos que vienen del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario, que tienen una ventaja hoy en día por encima del programa mío con el Fondo Monetario del gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89, que ahora los fondos en aquella época, los fondos los recursos del Fondo Monetario iban exclusivamente para el Banco Central a acumular reservas. Hoy en día tú puedes utilizar esos recursos igual que los recursos del Banco Mundial y los de BID en proyectos de inversión para el desarrollo nacional. Es decir, para la recuperación del sector eléctrico, para la recuperación del sector de agua, para la recuperación del sector de educación, para el sector de salud, nuestros ambulatorios, nuestros hospitales, recuperar la infraestructura básica que requiere el país. Para eso hacen falta volúmenes de recursos como los que te estoy mencionando. 40 del fondo y 20 del Banco Mundial de BID, 80 billones de dólares. En un programa, me imagino, de unos 3 años, que vayan, y el montaje otra vez de las oficinas del Fondo Monetario del Banco Mundial y del BID en Caracas, supervisando precisamente todo ese proceso y a dónde van los recursos y dónde van las inversiones. Cuando dices a 3 años, ¿quieres decir con una carencia de 3 años? Es decir, que en 3 años no se comience a devolver ese dinero. No. Ese dinero es por lo menos 8 años de gracia y 15 años
y después 15 años para pagar. No, no, no. Y ese es el dinero más barato que se puede conseguir después a eso se puede sumar el Exim Bank de Japón, que siempre cofinancia con los multilaterales en cantidades, en paripaso, es decir, cantidades similares. ¿Entiendes? Si hay un proyecto para el sector eléctrico, Japón puede, si Japón, además, los bancos de exportación de todos los países que van a ayudar en la reconstrucción del sector eléctrico, en la puesta de todas las turbinas de Guri, de Macagua, de Caruachi, de Tocoma, ¿verdad? En la recuperación del sistema de transmisiones del sector eléctrico nacional, ¿verdad? Todos esos bancos de exportación financian a largo plazo, eso se llaman los préstamos del Club de París. Por cierto, yo leí una noticia que no tengo confirmada, pero es que Repsol se está ofreciendo para administrar una buena parte del sector eléctrico nacional. Ahí te voy a decir humildemente que yo me traje un equipo a Cordiplan cuando iba a iniciarme de ministro, que era un trabuco. Eso era el equipo de Venezuela que le ganó a los Estados Unidos multiplicado por 10. ¿Ok? La final del béisbol. Ahí me trae a Fernando Martínez Mórtola, me trae a Roberto Emí, que terminó el PhD en Harvard y estaba trabajando en McKinsey, ¿verdad? Me traje a una cantidad de jóvenes de primera categoría. Me traje a un genio que acababa de terminar también su PhD en economía, Andrés Glucky, que no sé si lo conoce. Andrés trabajó conmigo en Cordiplan y después fue una estrella en el Ministerio de Hacienda como director de Finanzas Públicas, director general de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda. Después fue vicepresidente o vicepresidente de Finanzas de la CanTV, ya privatizada de manera brillante por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese, por cierto, que los que conformaron el equipo que privatizó la CanTV fueron mis directores de Cordiplan. Fernando Martínez Mórtola lo nombramos presidente de la CanTV, Roberto es mi ministro de Transporte y Comunicaciones, y Herbert Torres, el extraordinario Herbert Torres, ¿verdad? Ministro del Fondo de Inversiones de Venezuela. Esa fue la mejor privatización y nos traíamos a las dos mejores empresas de telecomunicaciones del mundo. Pero Andrés Glucky, ese genio venezolano, tiene como 10 años de presidente de la AES, la empresa de electricidad más grande del mundo. La dirige un venezolano, amigo mío, que yo me lo traje en el año 89, él de su escritorito en el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? De una oficinita de 3x3. Me lo traje a Venezuela, se convirtió en una estrella aquí lo empleó la AES, porque la AES terminó comprando la electricidad de Caracas. No sé si tú sabes esa circunstancia, ¿verdad? Claro. Y Andrés es el presidente desde hace años de la AES. Tú no te imaginas, esa es la empresa de electricidad más grande del mundo entero. Tú no sabes la contribución que puede hacer la AES a un proceso de recuperación del sector eléctrico venezolano. Pues si a eso le suma Repsol, ese ya, yo creo que ya debe estar pendiente con las últimas cosas que han ocurrido en Venezuela, porque yo estoy seguro de que AES, con Andrés a la cabeza, va a hacer una gran contribución al desarrollo y a la modernización del sector eléctrico que está destruido en Venezuela. Ahí se van a acabar los apagones, se acabaron los apagones con los recursos privados y públicos, porque las represas, bueno, hay que ver, porque esas represas cuestan una fortuna, generalmente esas cosas las maneja el sector público de la economía, ¿verdad? Pero de una manera profesional. Y para ello, Venezuela cuenta con gente preparada y con la gente que pueda reclutar del sector privado internacional para volver a poner a punto al mayor nivel mundial nuestro sector eléctrico. Lo mismo nuestro sector de agua. Todas las cosas que tiene que hacer el Estado tienen que tener ese componente de 80 billones de dólares mínimo. Otro elemento central: no pagar la deuda. Cero.
La deuda de un país que se está muriendo de hambre vale cero. Cuando a Donald Trump se le quiebra una empresa, él la mete en Chapter 11 en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Tú no te acuerdas cuando le quebraron las empresas, los casinos y todas estas cosas que le quebraron a Donald Trump? Varias empresas. Como 20. Trump ha estado como en 20. Si alguien sabe de esa materia, de cómo manejar la deuda, es Donald Trump. ¿Ok? Porque en el Chapter 11 es que la empresa se la pasa a un tribunal. Claro. Y lo reemplaza la junta directiva, etcétera, etcétera. Se trata de recuperar la empresa. Si se recupera la empresa, bueno, se salvará una parte del capital de los accionistas. Y se salvará una parte de los fondos de los acreedores, ¿no? Eso porque todas esas empresas que entran en el Chapter 11 tienen que reestructurar su deuda. Y en Venezuela va a ser lo mismo. En Venezuela esa deuda se contrató muchas veces para robarse los recursos. ¿Verdad? Así es. Fue una cosa horrenda lo que pasó con las contrataciones de deuda de Venezuela durante todo este periodo. Pero entonces, la gran pregunta, Miguel, es ¿cuánto debe Venezuela y cuánto es esa deuda? Venezuela debe, ponle tú lo que han, esos estudios que andan por ahí, 160 billones, la cifra exacta no la conoce nadie, pero ponle tú que sean 160. Esos 160, esa deuda, tú tienes que decirle a los tipos, mire señores, ustedes no cobran ni medio en los próximos 5 años. Vamos a renegociarla ya. Les ofrecemos 5% del valor de esa deuda. Y si hay una recuperación importante de la economía y del petróleo, les podemos dar una recaptura petrolera del 5% más, pero olvídese de más del 10%. Bueno, ¿y los esos chinos 160? Eso? No, a los chinos yo voy a Beijing. Y le digo, mire señores, ustedes tienen que hacerle una condonación de deuda total a Venezuela. ¿Ok? Porque ustedes prestaron a un fondo donde muchas veces esos dineros terminaron en los bolsillos de unos bandidos que se robaron ese dinero. ¿Verdad? Y ustedes sabían perfectamente eso. Y le han cobrado ya una buena parte de toda esa deuda en petróleo a Venezuela. ¿Verdad? Deuda que terminó también financiando 100,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. ¿Verdad? Porque Hugo Chávez hacía lo que le daba la gana aquí en Venezuela. ¿Verdad? Todos estos idiotas que se dedicaron a defenestrar y a derrocar a Carlos Andrés Pérez, que estaba haciendo el mejor gobierno de la historia de Venezuela, terminaron llevándose de la mano a Chávez al poder, para que Chávez hiciera lo que le diera la gana en Venezuela, incluyendo convertir a Cuba en un exportador de petróleo. Cuba fue en estos años un flamante exportador de petróleo, con esos 100,000 barriles que le regalaba Venezuela, y que en pago por unos mediquitos y tal que mandaron a Venezuela. ¿Ok? Eso fue un atraco a mano armada al tesoro de la República de Venezuela. ¿Verdad? Cuba tiene una deuda inmensa con Venezuela y los países del Caribe y todas las cosas, todas las diabluras que hizo Chávez en el exterior. Mira, a Venezuela le debe más de lo que Venezuela debe. Y uno de los que le debe más es el sector privado venezolano, ¿viste? Que no hemos hablado de ese tema, apenas te lo mencioné. Has enumerado una serie de medidas que hacen falta económicas para comenzar a recuperar la economía de Venezuela, pero en el CERAWeek, que tú seguramente conoces, esa conferencia mundial del mundo de la energía, del petróleo y del gas que se celebra una vez al año allí en Houston. Dijo Chevron, atención, dijo, sí, nosotros vamos a invertir en Venezuela, pero del beneficio que obtengamos de la operación de Venezuela. No vamos a llevar dinero del exterior para inyectar en Venezuela porque todavía hace falta certidumbre, garantías. Entonces, al margen de estas medidas, déjame decirte una cosa. Estableces, las empresas multinacionales están diciendo, necesitamos estabilidad, necesitamos legitimidad y certidumbre. Claro. Bueno, y eso es un proceso que está encaminado.
encaminado por la parte venezolana, porque la política venezolana, bueno, se ha ido conformando un liderazgo político de oposición muy importante, que yo lo defino como el liderazgo de María Corina Machado, porque yo no creo en esos bichos que la están acompañando. Porque esos fueron de los grandes saboteadores, de los que hicieron los desastres para llevar a Chávez al poder y después coexistir con Chávez en el poder. Yo sé que todos tenemos que abrazarnos, ¿verdad? Y todos tenemos que querernos, ¿verdad? Y si nos podemos dar besitos, nos damos besitos, ¿entiendes? Pero hay que tener claro que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A quién te refieres, Miguel? Bueno, yo veo una cantidad de gente ahí. Por ejemplo, este señor Henry Ramos Ayú, que ya te lo mencioné, ¿verdad? Un desquiciado que escribió aquel panfleto de el IVA, un impuesto diabólico. Después fue jefe de la fracción parlamentaria y nos saboteó todos los proyectos de ley, empezando por el de la reforma tributaria. Después no aprobó el proyecto de reforma del sector financiero, el proyecto del Fondo de Estabilización Macroeconómica, que es un elemento central de la política económica de un país petrolero. Ahí tiene Noruega más de $1 trillón ahorrados en un esquema de fondos que yo lo propuse al Congreso de Venezuela antes que Noruega. Noruega es el primer depósito en el año 1996. Yo lo propuse en el Congreso en el año 91 para que fuera aprobada y un fondo de estabilización de esa naturaleza, un fondo soberano, te esteriliza y te convierte en reservas internacionales o en reservas de ese fondo los aumentos del petróleo derivados de los aumentos de precio. Ese era el famoso plan de estabilización macroeconómica. El Fondo de Estabilización Macroeconómica que introdujimos en el Congreso en el año de 1991. Bueno, este idiota, ¿verdad? Y en general el Congreso, que era un Congreso ignorante totalmente de las cuestiones económicas, simplemente no aprobaron ninguno de esos proyectos. ¿Entiendes? Que eran fundamentales para el desarrollo. Venezuela hoy en día tendría más de $1 trillón en recursos de su fondo soberano, ¿verdad? Recursos equivalentes a lo que tiene Arabia Saudita, que garantizarían la seguridad social de los trabajadores. Hoy en día tendría esos recursos acumulados, con todos los aumentos que hubo del precio del petróleo que Chávez votó por el mundo entero. Bueno, eso se han debido acumular en ese fondo de ahorro que esterilizaba el aumento del ingreso petrolero derivado del aumento de precios. Y tú inyectabas en la economía solamente el aumento del ingreso petrolero derivado de los aumentos de producción, porque esos no sobrevalúan la moneda. Por eso es que se llama fondo de estabilización, porque tú estabilizas la tasa de cambio a un nivel competitivo, no permite la sobrevaluación cambiaria, de la cual yo hablo también en esos videos que me tomaron a mí, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, tú permites el desarrollo de otros sectores distintos al petróleo. Porque no sobrevalúa la moneda. Bueno, eso está en el Congreso de Venezuela y reposó el sueño de los justos desde 1990. Venezuela debía tener $1 trillón ahí, hoy en día. Y un producto per cápita mínimo de $70,000 al año. Bueno, entonces, como tú me preguntaste, yo te estaba respondiendo lo de este señor. Este señor hoy en día encabeza uno de los pedazos que quedan de Acción Democrática. Dígame el pobre Rómulo Betancourt cómo se revolcará en la tumba cuando ve la situación a la que llegó Acción Democrática, que fue el principal partido del país. Déjame echarte otro cuentico. Ese no está en el grupo de María Corina. Pero
precisamente porque yo tenía esas oficinas de los organismos multilaterales y tenía un equipo de primera en Cordiplan. Nosotros le hacíamos auditoría a todos los proyectos y a todos los programas sociales del gobierno. Y había un gobernador, el gobernador de Amazonas, que se estaba robando los reales de la beca alimentaria y del PAMI, de la beca alimentaria de los niños y del PAMI, el programa de atención materno-infantil para la madre embarazada y el niño lactante. Ese degenerado se estaba robando ese dinero. Y me lo detectaron precisamente porque parte de ese programa fue financiado por los organismos multilaterales, por el Banco Mundial y por el BID. Inmediatamente yo llamo a Carlos Andrés Pérez y le digo, mire, este señor está haciendo esta barbaridad. Eso fue de los gobernadores heredados antes de la elección directa de gobernadores, de los gobernadores heredados de Lucinchi, que nombró gobernadores a los secretarios generales del partido. Y me dice Carlos de inmediatamente le quitamos la administración de esos recursos y que la haga el gobierno central a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad. Porque ese es el hombre más corrupto que yo conocí en mi vida. Así me respondió Carlos Andrés Pérez. Ese señor es Bernabé Gutiérrez, que es el jefe de la otra fracción parlamentaria de Acción Democrática. Un bandido. Uno de los alacranes. Sí, de los que llaman alacranes, pero hay alacranes por todos lados. No te confíes. Yo te lo digo porque yo conozco una buena parte, sobre todo los de esa época. En estos días María Corina dio una declaración de que hay que auditar, tú sabes, esta fase del interinato de Ciro Rodríguez. Yo le digo, bueno, pero hay que auditar también al interinato de Guaidó. Y hay que auditar, yo diría que a todos los que participen en la política venezolana hay que pedir una declaración jurada de bienes y una carta firmada autorizando al gobierno legítimo de Venezuela, que sea electo en los próximos años, a averiguar en todos los bancos del mundo dónde están las fortunas de todo eso que están involucrados en la política. Porque aquí hay que empezar a rendir cuentas en qué se gastaron todos esos reales, ¿verdad? Que tienen rico a un gentío y que tienen muriéndose de hambre al pueblo venezolano. Has dado el punto y eso te iba a comentar. Las auditorías, llega un chorro de miles de millones, eso es lo que está previsto en los próximos meses para desarrollar la economía nacional. Probablemente entonces lleguen también los 4.000 millones del FMI, lleguen más del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. No sabemos qué va a pasar con el oro de Inglaterra, pero lo previsible es que va a llegar un chorro ingente de dinero, atención, administrado por el Delcinato, el interinato de Delcy. ¿Qué medidas se deben aplicar allí para que no ocurra precisamente lo que ocurrió con Bernabé Gutiérrez y el vaso de leche escolar? Importantísimo la presencia de los organismos multilaterales. ¿Ok? Y de los organismos bilaterales de crédito también. Y obviamente la privatización de buena parte de todas esas empresas públicas. Lo primero es que hay que volver a privatizar la CanTV. Hay que privatizar el sector eléctrico. Por eso te estaba mencionando lo del AES, el rol que pueden, no solamente la AES, sino distintas compañías de electricidad del mundo, que pueden venir a la recuperación. Y tienes que quitarle al funcionariado público la discrecionalidad de disponer de esos fondos, ¿verdad? Y entregarlo en manos de empresas privadas internacionales, solventes, auditadas por los mejores empresas de auditoría a nivel mundial. ¿Entiendes? Entonces, tienes que montar ese entramado. Por eso me gustó la coletilla esta de que al Banco Central se le va a acompañar el reconocimiento por parte del directorio del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales de Venezuela como un país miembro con derechos plenos a los recursos
a los recursos que pueden proporcionar esos organismos. No solo son los 5.000 que estás mencionando. Del Fondo Monetario hay que sacarle por lo menos 30 más. Por lo menos 30 billones más para un programa de 3 años. 30 o 40. 20 al BID, 20 al Banco Mundial. Montaje de oficinas de esos organismos en Caracas que ayuden a la supervisión de en qué se están utilizando los recursos. El proyecto del Banco Mundial que se monte para la reconstrucción del sistema educativo venezolano. Bueno, que esa reconstrucción pase por la reconstrucción de todas las escuelas del país que están podridas, que están derrumbándose, ¿verdad? Que se hagan licitaciones públicas, nacionales e internacionales, para reconstruir la planta física educativa de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las universidades nacionales. Que las escuelas sean escuelas integrales, que tengan bien equipados todos sus equipos de cibernética, de todos los avances que están teniendo lugar en el mundo, que tengan currículos de primera categoría, que tengan su auditorio, que cada niño tenga una computadora, que tengan sus auditorios donde se pueda practicar la música, donde se pueda cumplir el sueño de José Antonio Abreu, de tener una orquesta sinfónica en cada orquesta, en cada escuela primaria y escuela secundaria del sector público venezolano. Y también, si es posible, del sector privado. Todo eso tiene que ser supervisado por el organismo que está poniendo los recursos. ¿Entiendes? Y lo que van a ejecutar van a ser empresas privadas, ¿verdad? Que han licitado la que presente el mejor proyecto de escuela integral que tenga, como te digo, todas sus instalaciones, sus laboratorios, sus piscinas, sus canchas de atletismo, etcétera, etcétera, para desarrollar en pleno a la juventud y a la niñez, a la niñez venezolana y la música. El gran sueño de José Antonio, de que en todas las escuelas del país funcionara una orquesta sinfónica juvenil e infantil en el país. A eso es que tenemos que apuntar para ir montando un país. Lo mismo con el sector de salud. Hay que reconstruir los hospitales, que esas son ratoneras, lo que tenemos en los hospitales públicos venezolanos y los ambulatorios, los centros de salud. En manos de estos cubanos en todos estos años han terminado de rematarla. Esos médicos en Cuba se graduaban en un año en una escuela de medicina allá. ¿Entiendes? Bueno. Entonces tenemos reconstruir coño, hay que ver lo que era la Simón Bolívar, ¿vale? Y las universidades públicas en Venezuela. ¿Has visto las unas tacitas ahora de plata? ¿Has visto la foto? No, he visto videos y fotos y digo, bueno, Dios mío, pero aquí pasó, por aquí pasó, chicos, aquí lo que tiraron fue bombas atómicas en la Universidad Central donde yo estudié, ¿verdad? Todo eso hay que recuperarlo, recuperar los salarios, recuperar paulatinamente los salarios de manera firme. Yo no le tengo miedo al salario mínimo, porque yo vivo en un país que es el país que tiene los salarios más altos del mundo, que se llama Suiza. Claro. Y aquí el salario, una persona que trabaja los 2 turnos en un restaurante de mesonero, se gana 4.500, 5.000 francos mensuales. Más de $6.000 mensuales. Yo no le tengo miedo al salario mínimo, porque le tienen miedo tantos economistas, pero tú tienes que tener la capacidad, tanto fiscal como en el sector privado, y tienes que tener un sector privado consciente también, ¿verdad? De que tú tienes que remunerar bien a tus trabajadores, que si el país te está dando la oportunidad porque está renaciendo nuevamente Venezuela, tú tienes que ser consecuente y pagar los salarios correctos. Si te parece, tenemos varias preguntas. Usuarios que nos han hecho llegar sus preguntas, te las pueden trasladar porque hay algunas de ellas muy interesantes. La primera de María dice, si estarías de acuerdo con dolarizar a Venezuela. No me gusta. No me gusta porque la política de cambiar es muy importante. El modelo mío eran los tigres asiáticos. Y los tigres asiáticos empezando con Japón. En el año 50, ya a finales de los años 50, en el año 60, tú tenías que la tasa de cambio de
del yen con el dólar era de 450 yenes por dólar, ¿verdad? Y Japón era un país que lo que exportaba eran muñequitos de plástico y radio transitorio. Y los carros que producían, los Honda, los Toyota, son una porquería, unos pedazos de lata. En la medida que pasó el tiempo, ¿verdad? Con esa tasa de cambio competitiva que reflejaba salarios más bajos para los japoneses, ¿verdad? Pero les permitía tener un empleo, ellos fueron avanzando, creciendo en la producción, sustituyendo eficientemente importaciones, ¿verdad? Desarrollando las exportaciones japonesas que se fueron convirtiendo en exportaciones de altísima calidad. Vinieron los grandes aumentos de productividad y entonces la tasa de cambio fue bajando. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, no sé cuánto está ahorita, no me acuerdo, un dólar, 100 yenes, pues, pero eso empezó a 400. ¿Me entiendes? Lo mismo Corea del Sur, Taiwán, Singapur, que era para mí el modelo, Lee Kuan Yew. un gran ídolo, Lee Kuan Yew, que por cierto fue el gran maestro de Deng Xiaoping en China, porque Lee Kuan Yew era chino, ¿no? El primer ministro de Singapur. Sí. Era un gran líder y un maestro realmente de la economía y de la política y de todo. Convirtió esa pequeña isla en una potencia mundial. Después de Suiza es el país de más alto ingreso per cápita en el mundo. Entonces, para mí la política cambiaria juega un papel importante. Yo al principio la tendría un poco sobrevaluada, precisamente reflejando los niveles de productividad del sector laboral venezolano, que no son los mismos niveles de productividad que los de los Estados Unidos, ¿verdad? Ni los de Singapur. Entonces, China lo hizo también igualito. China empezó con salarios muy bajos y después eso en el tiempo fue mejorando, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para mí la política cambiaria es importante que esté en manos del Banco Central de Venezuela. Los países dolarizados se quedan con un sector básico. Si Venezuela dolariza, se va a quedar con el petróleo, podrá llegar a producir 6, 7, 8 millones de barriles diarios de petróleo en el tiempo, en el largo plazo, porque ya tú mismo me estás diciendo cómo están reaccionando las compañías petroleras. Esas compañías petroleras van a empezar a invertir en Venezuela, ya tú vas a ver. Cuando las cosas se acomoden, si se acomodan de verdad, si se hacen las cosas seriamente en Venezuela, esas compañías regresan al país. ¿Ok? Lo que hay es que sacarle a PDVSA, o sea, sacarle el muerto que tiene de PDVSA encima y darle las concesiones que había en el gobierno de Pérez Jiménez. ¿Entiendes? El sistema de concesiones a empresas exclusivamente privadas, que no estén con esa cosa de las asociaciones estratégicas, de las empresas mixtas, etcétera, etcétera, que lo que se prestan es a la matraca. Como te digo, no, que Ecuador paró la inflación. Bueno, sí, yo paro la inflación sin tener el dólar. Venezuela fue el país de más baja inflación en el mundo durante 50 años. Venezuela. Nosotros no tenemos que buscar ejemplo en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque Venezuela no tenía déficit fiscal. ¿Entiendes? Entonces no había monetización. Cuando el resto de los países de América Latina se desbocaban con los déficits fiscales monetizados, financiados con dinero, ¿verdad? Entonces tenían inflaciones que se iban acelerando y se convertían en hiperinflación. Eso no existía en Venezuela. Entonces nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Si tú te vas a la dolarización, la inflación es la inflación americana, pero tú pierdes totalmente tu capacidad de ejercicio de la política monetaria, que en una economía abierta es el ejercicio de la política cambiaria, que es muy importante para el desarrollo y diversificar a la economía a sectores distintos al petróleo. Para ello tienes que quitar la presión a la sobrevaluación de la moneda que te da precisamente los aumentos que se dan siempre en el mercado petrolero, y para ello tienes que tener el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que además te va a producir los grandes ahorros nacionales por los cuales tú vas a garantizar la seguridad social de todos los trabajadores del país en el mediano y en el largo plazo. Te repregunto, me dices, ¿estaría bien la dolarización si Venezuela solo se dedicase a un sector primario,
Pero bueno, hay muchos No, es que países. ese va a ser el resultado. Paró la inflación con la dolarización, pero la economía de Ecuador, de Ecuador es una pobre economía para lo que puede ser Venezuela, ¿entiendes? Nosotros podemos tener un sector diversificado, exportador distinto al petróleo, muy importante, hasta de productos agrícolas. Venezuela puede producir de todo, de Así todo. es. Ahora, si Pero tú dolarizas, eso no se despierta. Panamá está dolarizada porque tiene un sector financiero, pero Panamá, en comparación de Venezuela, no es nada. Venezuela sí se puede convertir en una verdadera potencia económica a nivel mundial. hay países que solo con la base del petróleo han logrado desarrollos inmensos. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de algunos países del Golfo. Solo con petróleo han transformado enormemente su economía y su realidad social. Bueno, déjame decirte que ellos han hecho un esfuerzo y precisamente todos esos países tienen sus fondos soberanos, sus fondos que son fondos de estabilización y no entregan su política cambiaria ni se dolarizan tampoco. ¿Entiendes? Entonces, esos países, aunque tú no lo creas, Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait, a pesar de que son desiertos, han estado diversificando su economía y produciendo otras cosas distintas al petróleo. Claro, el petróleo abruma porque Arabia Saudita produce, no sé, 12 millones de barriles de petróleo. Venezuela debería estar produciendo 10, pero debería estar produciendo también una gran producción agrícola, una gran producción minera. Yo fui director de 2 empresas productoras de oro importantes, canadienses, y el director de producción de la empresa era un genio surafricano que se llama Ati Rux. Y yo una vez le pregunté, mira, Ati, dime cuáles son los países que tienen mayores reservas de oro en el mundo. Entonces Ati me dijo, eso es muy fácil de responder. El país que tiene la reserva más grande de oro en el mundo es Venezuela. Y el segundo es Sudán. Imagínate tú, 2 joyitas. Entonces, es decir, Venezuela puede producir una cantidad de productos industriales. Tiene energía para que, bueno, esa energía supla a toda la población, que tiene que ser el objetivo primario de la recuperación del sector eléctrico. No está montando data centers, ¿entiendes? Sino la recuperación de la electricidad para toda la población en Venezuela. Venezuela tiene que reconstruir sus ciudades, tiene que acabar con los barrios de miseria, con las favelas venezolanas. Venezuela tiene tareas por delante fundamentales para el desarrollo. Entonces, tú no le puedes crear camisas de fuerza. La dolarización, eso está bien para el que crea que Venezuela debe ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Cosa que a mí me da vergüenza. Pero bueno, cada quien piensa como le dé la gana. Bueno, es un grito repetido entre muchos. Bueno, no basta más que ver los comentarios, los chats en internet. Aquí en este mismo programa gana la propuesta de Estado 51 cuando hacemos una encuesta de ese tipo, Miguel. Bueno, Así yo, está yo, la yo quisiera temperatura. una Venezuela recuperada, fuerte, convertida en una potencia, que yo sé que tiene los recursos para ello. Yo le diseñé el programa hace ya casi 40 años. Si se hubiera adherido a ese programa, Venezuela sería un país desarrollado hoy, con seguridad social para toda la población venezolana. Lamentablemente se fue por este camino, por este barranco en que se fue. Otra pregunta. ¿Qué sueldo mínimo debería tener Venezuela ahora? Pregunta Ana. Eso tiene que estar compatibilizado con todos los recursos estos nuevos que entren a Venezuela. Yo creo que Venezuela perfectamente podría tener un salario mínimo de uno, pero te estoy adivinando.
de $500 mensuales, pero eso debe ser por un breve tiempo, porque cuando empiece la recuperación de la economía venezolana, los salarios van a ir arriba, van a aumentar de manera importante en dólares. Una de las cosas que no hemos abordado es que Venezuela debe tener libre convertibilidad de la moneda. No este sistema de un cambio, tú sabes, un cambio paralelo, sino lo que nosotros hicimos en marzo del 89, unificamos el mercado cambiario. Ahí se acabó el paralelo. Y nosotros teníamos 4.30, 7.50, 14.50 y 48 en el libre. Se unificó a 36. Lo hicimos, como yo lo dije en el videito ese que tú mostraste, con un par de, ¿ok? Y se estabilizó. Tú tienes que tener libre convertibilidad de la moneda, que vayan avanzando las inversiones en el país, y eso te va a cambiar de manera radical la estructura de sueldos de Venezuela. Entonces, cuando yo te digo $500, te lo estoy diciendo como una cosa de muy corto plazo. ¿Entiendes? Porque el país tiene capacidad, si de verdad se enseria, a empezar a levantar esos recursos. Y yo, como te digo, como yo vivo aquí, aunque en Suiza no hay un salario mínimo, sí hay una especie de acuerdo de que una persona, tú no le puedes pagar menos de 5.000 francos mensuales. ¿Ok? A un mesonero, pues. A personas que tienen trabajos de servicio, los que manejan los camiones de basura o lo que sea. Esas personas aquí en Suiza no ganan menos de 4 o 5.000 francos mensuales, que son más de $6.000 mensuales. Venezuela, cuando vaya hacia adelante, va a levantar, yo creo que puede levantar de manera rápida esos niveles de salario, que en este momento te digo que sean 500 como una cosa mínima. La otra cosa es que tienes que tener programas sociales. Nosotros montamos la beca alimentaria, por ejemplo, que fue el gran programa social de Ernesto Zedillo en México, 5 años después que nosotros lo montamos, en el 89. Él llegó a la presidencia de México en el 94 y adoptó ese programa como su gran programa social. Él lo llamaba la beca familia. Y fue el gran programa social de Lula da Silva en Brasil, que también lo llamaba la beca familia. Y se convirtió en un gran soporte para los sectores de menores ingresos, absolutamente empobrecidos de Brasil, de los que Lula todavía saca la votación, por cierto. Cuando nosotros montamos el programa de la beca alimentaria, era lo mejor era 500 bolívares por niño, con una sola condición: su asistencia escolar a la escuela, por niño. Una familia que tenía 3 niños eran 1.500, una familia que tenía 4 niños eran 2.000, más una bolsa de comida. No era la caja CLAP, era una bolsa de comida con las cosas fundamentales que comía la familia venezolana, ¿verdad? Tú tienes que tener esos programas en el corto plazo, porque Venezuela es un país que se está muriendo de hambre. Y explicarle a la gente, bueno, estos son programas, mientras nosotros recuperamos el empleo, cada quien tiene su empleo decente, seguiremos contribuyendo con los almuerzos escolares. Yo digo que una de las grandes reformas que debe haber del sistema educativo es que los niños vayan todo el día a la escuela, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, que en mediodía cumplan su currículum, digamos, tradicional, entre comillas, aumentado con las cosas más modernas, ¿verdad? Pero que tengan que no estén en la tarde en la calle, sino en la escuela, practicando deporte, practicando el violín, practicando la música, la natación. Todas las escuelas deberían tener una piscina en Venezuela, donde los muchachos naden todos los días, y sacar a los muchachos de la calle. Bueno, ese sería el gran programa social que garantiza, ¿verdad?, la salud y la alimentación
de los niños y los jóvenes de Venezuela. Y hacer una cosa bien hecha, como parte de ese sistema integral de educación que debe tener como complemento el Sistema Nacional de Salud. Otra pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo con privatizar no solamente PDVSA, sino los recursos del subsuelo venezolano? Dice Grabson Store. No. Eso del subsuelo, ese es otro disparate. El único país que tiene el subsuelo es propiedad de los propietarios de Estados Unidos. Y la desigualdad del ingreso en los Estados Unidos es tremenda. En Venezuela, si tú cometes esa locura, tú vas a ver a toda la familia rica comprándose todos los terrenos de Venezuela, ¿verdad? Para eso tienen reales que da miedo en el exterior. Y entonces se van a convertir en las dueñas, la familia del petróleo venezolano. Eso es lo que te va es a agudizar horriblemente una distribución regresiva del ingreso y de la riqueza en el país. A las compañías eso no les interesa. En todos los países petroleros distintos a los Estados Unidos, el subsuelo es propiedad de la nación y tú lo que sí le das es una concesión de largo plazo. Señores, aquí tienen una concesión de 40 años. Vamos además a licitarla internacionalmente y que se vengan las grandes productoras de petróleo y liciten por este petróleo que tiene tales y tales características, etcétera, etcétera. Ustedes conocen perfectamente bien la geología, lo que tiene este campo petrolero en la barriga, ¿verdad? Y sobre esa base le damos una concesión de 40 años, con una regalía competitiva, un impuesto sobre la renta competitivo, y eso va a ser un boom extraordinario para Venezuela. Olvídate de la cuestión del subsuelo. Es un disparate absoluto. José L. dice, ¿qué solución le daría a los bonos de deuda emitidos por la República de Venezuela durante la era Chávez y sus cupones de default hasta el 2017? Eso que se olvide. Ni un dólar de interés van a pagar esos bonos. ¿Ok? Los vamos a reestructurar sobre la base de los intereses de Venezuela y sobre la base del estómago de los niños venezolanos que se están muriendo de hambre. ¿Ok? Aquí los prioritarios no fueron los que invirtieron en un gobierno que ellos sabían que era delincuencial. Mira, yo te lo digo porque yo estaba, bueno, el que sabe más de eso es Trump, en el mundo entero. Porque el carajo tiene como 20, por lo menos chapter 11. Cuando tú estás en una compañía, ¿verdad? Y a la compañía le siguen invirtiendo inversionistas, ¿verdad? Le compran bonos, ¿verdad? Le prestan los bancos cuando saben que la compañía está mal administrada y que se va a venir abajo en algún momento. Esas son inversiones de alto riesgo. ¿Tú sabes lo que significa riesgo? Que si la compañía se cae, perdiste los reales. Eso fue lo que hicieron. Y déjame decirte, muchos de estos bonos los tienen fondos buitres que los compraron a 5 centavos en el mercado. Y quieren que se lo paguen a 100. En Venezuela lo que tienen que hacer es entregarme la deuda a mí, que yo lo sé manejar. Ahí tienes que tener conocimiento de la cuestión financiera. Escúchame bien. Conocimiento de la cuestión financiera. Absoluta honestidad. Absoluta honestidad y un par de bolas bien puestas. ¿Ok? Para enfrentarse a todos esos bichos, ¿verdad? Y darle, mire, yo te lo digo porque yo he presenciado varios episodios de eso. Gente que se queda con el 5% de la deuda en empresas privadas. No te estoy hablando del gobierno. Ahora, yo prefiero la salud de los niños de Venezuela que los yates de los dueños de los fondos buitres. Miguel, aquí Andrea pregunta, en su plan para recuperar y liberalizar la economía venezolana, el gran viraje en 1989, ¿puede decir usted o puede reflexionar sobre algún error que evitaría cometer hoy, casi 40 años después? Ese plan era un plan absolutamente coherente.
Por ejemplo, la política comercial que venía en el gran viraje, el inicial, el que yo le propuse al gabinete y que fue aprobado en el gabinete, significaba que como se había hecho una gran devaluación en el mes de marzo con la, con la unificación cambiaria a 36 de aquel sistema, ¿te acuerdas de Recadi, no? Ya esa devaluación protegía a todo el sector productivo venezolano, al sector industrial, al sector agrícola, a los distintos sectores, a los sectores que tenían potencial de exportación, les dio un empujón tremendo para que iniciaran las exportaciones, incluyendo empresas privadas. A eso, a esa gran protección, se le había montado durante todos los años de la economía venezolana un gran sistema proteccionista de sustitución de importaciones, que estaba constituido por prohibiciones de importación, por aranceles del 150%, aranceles del 100%, del 80%. Una locura. Entonces, ¿qué hacían los empresarios? Bueno, simplemente no les interesaba la eficiencia y cobraban precios más altos, a pesar de que Venezuela tenía muy baja inflación, como te dije. Pero los precios internos eran muy altos en comparación a la. Por eso cuando el venezolano pudo viajar y llegó a Miami y dijo, está barato, dame dos. ¿Te acuerdas? Eso era por ese sistema. Entonces, no, la respuesta que yo le di, bueno, vamos a ir a una reforma comercial ya. En enero del año 90 vamos a poner un arancel del 10% para todos los productos de la economía. Productos de consumo final, productos intermedios, todos los productos pagan un solo arancel del 10%. Se acaba la corrupción en el Ministerio de Fomento, que tenía en ese momento, por cierto, un gran ministro, que era Moisés Naín. ¿Entiendes? Moisés Naín no se calaba que fuera ningún empresario de pedigüeño a pedirle un arancel. Olvídate. Lo mandaba a sacar de la oficina. Pero Moisés se equivocó con la reforma comercial que él propuso en el gabinete. Y de aranceles mucho más altos que el mío, que era el 10%. Yo me llevé imagínate tú, yo me llevé a la discusión del gabinete, porque era tan importante la política comercial, que yo me llevé a la discusión del gabinete al ministro de Hacienda de México, Pedro Aspe, que era uno de los grandes economistas de América Latina, para que les explicara a Carlos Andrés Pérez, a los ministros y a Moisés, por qué teníamos que ir a un arancel del 10%. Cosa que ya yo les había explicado 100 veces. Pero ahí se metieron los intereses del sector privado que estaba acostumbrado a esos niveles de protección. Yo le decía, no, ustedes ya están protegidos por la tasa de cambio y nosotros no vamos a permitir la sobrevaluación de la tasa de cambio y ustedes van a continuar siendo competitivos para sus oficios de sustitución de importaciones o de diversificación exportadora. Pero hicieron una gran campaña por la prensa, tenían acogotado a Moisés. A mí me montaron una campaña de que yo lo que quería era destruir a Venezuela, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, Carlos Andrés aprobó, fue la reforma de Moisés y no la mía, que era la que iba. Yo hubiera matado la inflación en un año. En el año 90 Venezuela hubiera tenido una inflación de un dígito, si se hubiera aprobado la reforma comercial que yo le planteé al gabinete. Esos son errores de falta de coordinación. El otro error es que, bueno, el error más obvio lo hemos comentado ya en este programa. Carlos Andrés no tenía el apoyo de su partido político. Su partido político estaba dirigido por un analfabeta, el señor Alfaro Usero, un hombre que me decía, el mismo Carlos Andrés decía que tenemos una gran incógnita en el partido si Alfaro tiene segundo o tercer grado de primaria aprobado. Miren, uno de estos aparachec de los partidos políticos que no tenía ni la más remota idea de nada de lo que había que hacer en Venezuela. Él lo que hacía era saber manejar ¿entiendes? El clientelismo, los contratos, que era otra cosa fundamental. A mí, por ejemplo, este señor Henry Ramos y Luis Enrique Oberto de Copey
me pararon el plan de empleo del año 89. Una de las cosas que yo logré, eso lo logré yo con Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés iba todos los meses de la campaña electoral a ver a Carolina, a Washington, y me acompañaba a las reuniones en el Fondo y en el Banco Mundial. ¿Entiendes? Logramos la aprobación en abril del año 89, o sea, empezando el gobierno, a 2 meses del gobierno. Estos tienen 3 y todavía no han hecho un carajo. Los americanos. En 2 meses yo logré la aprobación del Banco Mundial y del BID de 2 grandes préstamos de como de 500 millones de dólares cada uno, que a valores actuales eran 2.500, bueno, eran como 5.000 millones de dólares más 5.000 que íbamos a poner nosotros en el presupuesto, 10.000 millones de dólares para el plan de empleo. Carlos Andrés convocó a sesiones extraordinarias del Congreso en abril del año 89 para aprobar de urgencia las leyes de crédito público que permitían la utilización de esos recursos, tanto del Banco Mundial y del BID como los recursos del presupuesto venezolano. Bueno, lo que me salieron Henry Ramos y Luis Enrique Oberto fue con el cuento de que ahí teníamos que meter las obras del suegro de Henry Ramos, de Uribante Caparo, de la represa La Vueltosa. Y Oberto las obras del hermano de él en el Centro Simón Bolívar, que estaban haciendo una gran renovación monstruosa. Ese par de monstruos se comían la mitad del plan de empleo. Yo le dije, no, esto no va para este año. El año que viene vamos a traer mucho más recursos y entonces ahí se va a hacer el fondeo de los proyectos más grandes. Pero este año, este plan de empleo es de obras pequeñas, de reparación de escuelas, de cloacas, de acueductos, de ambulatorios, de hospitales, de calles, de vialidad rural. Son cosas pequeñas que generan gran empleo, no son pagos de gran capital. ¿Entiendes? Bueno, estos tipos me paralizaron el plan de empleo todo el año, no lo aprobaron. Lo vinieron a aprobar en febrero del año 90, cuando eso tenía que ser aprobado en abril del año 1989. Y la economía se cayó en el año 89 por el efecto contractivo de la devaluación, que en Venezuela se podía haber salvado con esa reinyección de recursos en el año 1989. Eso le iba a dar un empujón tremendo a la economía, como se la dio en el año 90. En el año 90 crecimos 7%. Y en el año 91 fuimos el país de más alto crecimiento en el mundo con el 10%. ¿Entiendes? Miguel. Bueno, ese tipo de cosas de que Carlos Andrés no tuvo partido político. La mayor parte de la maquinaria de AD estaba en contra de Carlos Andrés Pérez. Él le quitó la candidatura a Octavio Lepage, Alfaro, a toda esa claque de Acción Democrática, ¿verdad? Que produjo graves problemas en el desarrollo del gobierno. A veces colaboraba más la gente de COPEI porque Eduardo Fernández era un tipo que tenía claridad sobre esta idea y él era el secretario general de COPEI, en contra de la opinión de Caldera, porque Caldera la verdad que de economía entendía lo que yo entiendo de mecánica celeste, más o menos. Tú sabes, le expliqué a todos. Yo me acuerdo cuando te voy a echar este cuento. Cuando reestructuramos la deuda, que fue la mejor reestructuración de la historia de América Latina, fue la deuda externa de Venezuela, y la cerramos en febrero del año 90, a un año de haber empezado el gobierno. ¿Okay? Con una reducción del 70% en el servicio de la deuda. ¿Ok? De 4.000 que pagaba Lucinchi a 1.200 millones de dólares que eran cómodos para Venezuela. Además, le montamos una estructura con bono cero cupón del Tesoro Americano que nos lo compraron regalados el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y el Exim Bank de Japón, ¿verdad? Que cubrían todo el capital de la deuda. Es decir, Venezuela no tenía que preocuparse más nunca de esos 20 billones de dólares de deuda. No tenía que preocuparse más nunca, porque ya estaban depositados en bono cero cupón del Tesoro Americano, que salieron regalados porque las tasas de interés eran muy altas. Entonces, lo cierto del caso es que, bueno, no tuvimos colaboración. Esa deuda la termina destruyendo Caldera en el gobierno. Parte de eso
de esa extraordinaria reestructuración, ¿verdad? Con un acto de corrupción administrativa claro, que fue que mató a Azócar, hizo un cambio de los bonos Brady por los bonos globales, que definió con unos bancos de Wall Street, ¿verdad? Y resulta que eso le ocasionó una pérdida de 800 millones de dólares a la República de Venezuela. Liquidaron los fondos, los bonos cero cupón, dejaron la deuda venezolana desnuda otra vez en esos fondos globales. Se cometió un acto de corrupción administrativa tremendo por parte de Caldera, que estaba senil. Yo no creo que Caldera era un tipo corrupto, ¿verdad? Pero simplemente no sabía lo que le ponían por delante. Y firmó con la firma de Matos Azócar como ministro de Hacienda el cambio de los bonos verdes por los bonos globales, que Matos Azócar le sacó la firma y en la semana y al día siguiente se hizo la operación en Wall Street, ¿verdad? Una cosa por la que, bueno, a Carlos Andrés le quitaron la presidencia de la República por nada, absolutamente nada, porque Carlos Andrés no cometió ningún delito de ninguna naturaleza. Ese segundo gobierno de Pérez fue el gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela. Y llegó este tipo cuando violando totalmente la Constitución y la ley orgánica de crédito público, porque para tú realizar una operación de ese tipo de crédito público tienes que tener la aprobación del presidente con todo el gabinete, con el Consejo de Ministros y la firma de todos los ministros. Mato disparó la operación al día siguiente en Wall Street, hicieron el cambio violento de los bonos Brady por los bonos globales. Yo al día siguiente di una declaración pública que me sacó el Nacional y el Universal a página completa, en primera página, que el Congreso tenía que destituir inmediatamente al ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar, por ese acto brutal de corrupción administrativa. Caldera lo votó en una semana, porque Caldera estaba implicado en el acto de corrupción. Estoy seguro que sin él tener ni siquiera idea de eso, ¿verdad? Esa fue la opinión de los asesores legales y económicos del Congreso de la República de Venezuela. Esta pregunta te la hace ChatGPT, te la hace la inteligencia artificial que, conociendo que te entrevistaba hoy, te plantea la siguiente pregunta. ¿Crees que el Banco Central de Venezuela, sin autonomía del gobierno interino de Delcy Rodríguez, tiene alguna posibilidad real de estabilización? Ninguna. Como te digo, la política económica es una cosa compleja, la hemos discutido en este programa, requiere de todos los ministerios de la economía toda la ayuda externa posible. Yo, de las primeras cosas que montaría con los préstamos solicitados a los organismos multilaterales serían sus oficinas bien montadas en Caracas, que ayudaran a la supervisión, a la Contraloría de todos los proyectos que ellos van a financiar en el sector público venezolano, de apoyo al sector privado, etcétera, que toda la cosa se haga con transparencia, licitaciones, etcétera, etcétera. El Banco Central tiene una función que ahora le permitirá mayor inyección de recursos en la economía, la monetización del ingreso petrolero, ¿verdad? Y otras cosas más que puede hacer el Banco Central. No va a poder unificar el mercado cambiario, sino después que entren grandes reservas internacionales con las cuales tú tengas recursos para garantizar toda la venta de los dólares que te exige el mercado cambiario. Entonces ahí lo te conviertes en libre convertibilidad a una sola tasa de cambio. Pero simplemente nombrar a un presidente del Banco Central, bueno, podrá mejorar las cosas, reinstitucionalizar el Banco Central, etcétera. Pero despertar a ese gigante dormido que se llama Venezuela, de verdad, eso tiene que hacerlo con un esquema absolutamente integral de política económica e institucional diferente al actual. Miguel Rodríguez, ha sido un placer tenerte en esta entrevista, conocer tu diagnóstico y tu análisis profundo y certero sobre la realidad económica de Venezuela y los paralelismos entre el 89 y el 2026.
Te agradezco tu tiempo, tu análisis. El placer ha sido todo mío. Conocerte y valga la redundancia. Un abrazo. Dios te guarde y que sigas haciendo esa gran labor. ¿Okay? Igualmente, a ti también. Gracias a todos, amigos. Mañana seguimos con más entrevistas, programas, noticias. Atentos. Hasta entonces.